Los bebés del millonario viudo se escondían de noche, hasta que la empleada siguió a la mesera. Elena se tapó la boca con ambas manos, ahogando un grito que le quemaba la garganta, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de puro terror. A pocos metros de distancia, bajo la sombra alargada de un viejo roble que marcaba el límite entre la propiedad de la mansión y la calle pública, estaba sucediendo lo imposible. Allí, iluminada por los últimos rayos dorados de un atardecer que parecía burlarse de la tragedia, una mujer vestida con un uniforme rojo de mesera sostenía a los mellizos en sus brazos. Los niños, Lucas y Mateo, que deberían haber estado durmiendo en sus cunas de madera importada, no lloraban, no gritaban y no luchaban. Estaban envueltos en sus mantas favoritas, la azul y la rosa, descansando sus pequeñas cabezas rubias sobre el hombro de aquella desconocida, como si ella fuera su refugio, su paz, su madre. Detrás del tronco grueso del árbol, Alejandro, el padre de los niños, se detuvo en seco. Su respiración era irregular, entrecortada, casi dolorosa. Llevaba el traje gris impecable que usaba como armadura contra el mundo desde que enviudó, pero en ese momento se sentía desnudo, vulnerable, aterrado. Se asomó con cautela, sus dedos aferrándose a la corteza rugosa del árbol hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La imagen que tenía delante desafiaba toda lógica. Su mente, nublada por el pánico de haber encontrado la habitación de los bebés vacía hacía solo 10 minutos, no podía procesar lo que veía. No era un secuestro violento, no había armas, no había un auto esperando con el motor encendido para huir. Solo había una mujer humilde, con zapatos de suela de goma gastados y un delantal rojo manchado de harina, meciendo suavemente a sus hijos en medio de la vía pública. Elena, con su uniforme azul de ama de llaves, dio un paso tembloroso hacia adelante, sus guantes de goma amarillos aún puestos, olvidados en la prisa de la búsqueda desesperada. Quería correr. Quería arrancar a los niños de los brazos de esa mujer, pero algo en la escena la paralizó. La mujer de rojo tarareaba. Era un sonido bajo, dulce y vibrante que cortaba el silencio de la tarde. Alejandro lo escuchó también y sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Esa melodía. No podía ser. Era la misma canción de cuna, con las mismas pausas y la misma entonación, que su difunta esposa solía cantarles cuando tenían cólicos. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué sus hijos, que habían rechazado a todas las niñeras de la ciudad, que lloraban desconsolados cada noche desde la muerte de su madre, parecían tan tranquilos en los brazos de una extraña con uniforme de cafetería barata? La ira comenzó a mezclarse con la confusión. Esa mujer había entrado en su casa, había burlado la seguridad, había tocado a sus hijos. Elena cruzó la mirada con Alejandro. En los ojos del millonario no había solo miedo, había una pregunta desesperada. Él hizo una señal con la mano. Silencio. No quería asustar a la mujer. No quería que ella corriera hacia la carretera donde los autos pasaban a velocidad. Tenían que ser estratégicos. Alejandro avanzó un paso más, saliendo parcialmente de su escondite detrás del árbol. La luz del sol golpeó su rostro pálido y sudoroso. Vio el perfil de la mujer. No era una criminal endurecida. Parecía cansada, con ojeras profundas, pero su expresión al mirar a los bebés era de una ternura tan devastadora que a Alejandro le dolió el pecho. «Mis niños», susurró la mujer de rojo, ajustando la manta de Lucas con una delicadeza infinita. No sabía que la observaban. Vivía en su propio mundo en ese instante, un mundo donde esos bebés le pertenecían. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Esos eran sus hijos.
los únicos recuerdos vivos de su esposa, y esa mujer se los estaba llevando. Justo cuando Alejandro iba a gritar, Mateo, el gemelo más inquieto, se movió en brazos de la mujer. En lugar de llorar al ver una cara extraña, el niño levantó su manita regordeta y acarició la mejilla de la mesera. La mujer cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su cara, cayendo sobre la manta del niño. Fue un gesto de intimidad tan profundo, tan familiar, que Alejandro sintió náuseas. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Cuántas veces había estado esa mujer cerca de sus hijos sin que él lo supiera? El viento sopló, moviendo las hojas de los árboles y rompiendo el hechizo visual. Elena no pudo contenerse más y pisó una rama seca. El crujido fue como un disparo en el silencio de la calle suburbana. La mujer de rojo levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se encontraron con los de Elena y luego, girando el cuello con terror, con los de Alejandro. No hubo malicia en su mirada, solo un pánico absoluto y una tristeza infinita. Apretó a los niños contra su pecho, no como escudos humanos, sino como si quisiera protegerlos del dolor que se avecinaba. Alejandro salió completamente de detrás del árbol, su figura imponente proyectando una sombra sobre ella. «¡Suéltalos!», rugió Alejandro, su voz quebrada por la angustia acumulada. «Suelta a mis hijos ahora mismo, o juro que...». Pero la mujer no lo soltó. Dio un paso atrás, tropezando con el borde de la acera, y susurró algo que dejó a Alejandro y a Elena helados en su lugar. No pidió dinero, no pidió piedad. Miró a los niños y dijo, «No se los lleven todavía. Aún no terminamos de despedirnos». Suscríbete ahora para descubrir qué secreto ocultaba esta mujer y por qué conocía la canción que solo la madre muerta sabía cantar. Lo que Alejandro está a punto de descubrir cambiará su vida para siempre. La tensión era palpable. 3 adultos, 2 bebés y un secreto que estaba a punto de explotar en esa acera tranquila. Alejandro avanzó, ignorando la súplica en los ojos de la mujer. La lógica le decía que era una secuestradora, una lunática que se había obsesionado con su familia. Pero su corazón, ese órgano traicionero que no había dejado de doler desde el funeral, le decía que había algo más. Algo que explicaba por qué sus hijos no lloraban. Algo terrible y hermoso a la vez. Para entender el horror y la confusión de ese momento bajo el árbol, hay que retroceder 6 horas. Hay que volver a la mansión de mármol y cristal que Alejandro llamaba hogar, pero que se sentía más como un mausoleo frío y vacío. Eran las 6 de la tarde y la casa estaba sumida en ese silencio opresivo que solo el dinero y la soledad pueden comprar. En el comedor principal, una mesa larga con capacidad para 12 personas estaba servida solo para 3. Alejandro en la cabecera y 2 sillas altas de seguridad para Lucas y Mateo a su derecha. El chef personal había preparado un puré de verduras orgánicas y pechuga de pollo de granja, un plato diseñado por nutricionistas para el desarrollo óptimo de los niños. Pero la comida estaba intacta, enfriándose bajo la luz de la lámpara de araña. «¡No! ¡No quiero!», gritó Lucas, empujando el plato con fuerza. El recipiente de plástico salió volando y se estrelló contra el suelo de mármol, esparciendo puré verde por todas partes. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo, contando hasta 10. Le dolía la cabeza. Había pasado el día entero en reuniones de la junta directiva, tratando de salvar su imperio empresarial mientras su mundo personal se desmoronaba. Abrió los ojos y miró a su hijo con una mezcla de súplica y desesperación. «Lucas, por favor», dijo Alejandro con voz suave, tratando de imitar la paciencia que su esposa tenía de forma natural. «Tienes que comer. Si no comes te vas a enfermar, y papá no quiere que te enfermes». Mateo, al ver la reacción de su hermano, comenzó a llorar también. No era un llanto de capricho, era un llanto desgarrador, profundo, el tipo de llanto que nace de la ausencia.
Empezaron a gritar esa palabra que estaba prohibida pronunciar en la casa porque causaba demasiado dolor. «Mamá, mami, quiero a mamá». La palabra golpeó a Alejandro como un puñetazo físico en el estómago. Se levantó de la silla bruscamente, tirando su servilleta sobre la mesa. No podía hacerlo, simplemente no podía. Cada vez que miraba a los niños, veía los ojos de ella. Cada vez que lloraban, sentía que le estaba fallando a la promesa que le hizo en su lecho de muerte. «Cuídalos, Alejandro, que nunca les falte amor». Les daba todo, los mejores juguetes, la mejor ropa, la casa más segura, pero no podía darles lo único que pedían, no podía darles a su madre, y él estaba demasiado roto para ser suficiente. Elena entró corriendo desde la cocina con el rostro preocupado, secándose las manos en su delantal azul. «Señor, ¿está todo bien?», escuché los gritos. «Limpia esto, Elena», dijo Alejandro con voz fría, evitando mirar a sus hijos que estiraban los brazos hacia él buscando consuelo. Si los abrazaba ahora, se rompería en 1000 pedazos, y un padre no puede romperse. «Llévalos a su cuarto. Intenta darles leche caliente. Yo estaré en mi despacho. No me molesten a menos que sea una emergencia vital». Alejandro salió del comedor casi huyendo, dejando atrás los sollozos de sus hijos. Se encerró en su oficina, un espacio oscuro lleno de libros de cuero y olor a tabaco rancio. Se sirvió un vaso de whisky. Le temblaba la mano tanto que el líquido ámbar salpicó el escritorio de caoba. Se dejó caer en el sillón de cuero y giró el marco de plata que siempre miraba hacia la pared cuando trabajaba. Ahí estaba ella, sonriendo, llena de vida, con los mellizos recién nacidos en brazos. «No sé cómo hacerlo, Clara», le habló a la foto, su voz quebrándose en un sollozo seco. «No sé ser padre y madre a la vez. Me odian, solo lloran. Se mueren de hambre porque no quieren mi comida. Me necesitan y yo solo quiero esconderme». Bebió el whisky de un trago, sintiendo cómo el alcohol quemaba su garganta, pero no lograba adormecer el dolor. Pasaron las horas, el sol se puso y la casa se oscureció. Alejandro se quedó allí, sumido en su miseria, ignorando el mundo exterior. Pensó que el silencio que finalmente había descendido sobre la casa significaba que Elena había logrado dormir a los niños. Pensó que la paz había llegado por fin. Fue un error fatal. Cerca de las 9 de la noche, la puerta del despacho se abrió de golpe sin que nadie tocara. Alejandro levantó la vista, furioso por la interrupción, listo para despedir a quien fuera que osara molestarlo. Pero era Elena, y Elena no estaba trayendo informes ni café. Elena estaba pálida, con los ojos desorbitados y el pecho agitado por correr. «Señor», jadeó, apoyándose en el marco de la puerta para no caerse. «Señor, tiene que venir, ahora mismo». «¿Qué pasa? Te dije que no me molestaras», gruñó Alejandro, aunque el tono de voz de la empleada ya había encendido una alarma en su cerebro. «Fui a ver a los niños. Estaba todo en silencio. Pensé que dormían». Elena comenzó a llorar, histérica. «Fui a taparlos porque refrescó». «Señor, las cunas. Las cunas están vacías». Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El vaso de whisky cayó de su mano y se hizo añicos contra el suelo, pero él ni siquiera escuchó el ruido. Salió disparado del despacho, empujando a Elena a un lado, y corrió escaleras arriba, tomando los escalones de 2 en 2. Entró en la habitación de los mellizos como un huracán. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando las cunas blancas, vacías. Las sábanas estaban revueltas, pero no había rastro de los niños. «¡Lucas! ¡Mateo!», gritó, buscando debajo de las camas, dentro del armario, en el baño contiguo. Nada, solo el eco de su propia desesperación. «La ventana», señaló Elena desde la puerta, con voz temblorosa.
La ventana que daba al jardín trasero estaba entreabierta. La traba de seguridad, que Alejandro había revisado personalmente esa mañana, estaba desenganchada. Alguien había entrado. O peor, alguien había convencido a los niños de salir. Alejandro corrió hacia la ventana y miró hacia abajo. En el jardín perfectamente cuidado, vio algo que le heló la sangre. Un pequeño conejo de peluche, el favorito de Mateo, tirado en el césped, marcando un camino hacia la puerta trasera del muro perimetral. «¡Llama a la policía!», ordenó Alejandro, pero luego se detuvo. «No, espera. Si es un secuestro y ven a la policía, podrían hacerles daño. Vamos a buscarlos. Tú ve por la izquierda, yo por la derecha. ¡Corre, Elena! ¡Corre por tu vida!». Alejandro bajó las escaleras saltando, salió al jardín y sintió el aire frío de la noche en su cara. Corrió hacia el muro trasero, encontró la puerta de servicio abierta, una puerta que siempre debía estar cerrada con llave, y salió a la calle. Miró a ambos lados, desesperado, con el corazón a punto de estallar. Fue entonces cuando escuchó el grito ahogado de Elena. Corrió hacia donde estaba ella, cerca del gran roble al final de la cuadra, y allí fue donde la pesadilla tomó un giro surrealista. No había hombres armados, no había violencia, solo esa mujer. Esa maldita mujer con uniforme de mesera que ahora tenía a sus hijos y los miraba con un amor que Alejandro no entendía, un amor que le provocaba celos y terror a partes iguales. La conexión entre el padre destrozado en su despacho horas antes y la escena bajo el árbol era clara ahora. Su descuido, su dolor, había dejado una puerta abierta. No una puerta física, sino una puerta emocional por la que esa extraña se había colado para robarse el afecto de sus hijos. Y ahora, frente a frente, Alejandro tendría que luchar no solo por recuperarlos físicamente, sino por entender por qué sus hijos parecían preferir a una mesera pobre antes que a su propio padre millonario. ¿Despedirse? La palabra salió de la boca de Alejandro como un escupitajo de veneno, cargada de una incredulidad que rozaba la locura. El viento de la noche agitó las ramas del roble sobre sus cabezas, creando un juego de sombras macabras sobre el rostro de la mujer arrodillada. Ella no se inmutó ante la furia del millonario. Sus brazos seguían siendo un círculo de acero y ternura alrededor de Lucas y Mateo. Los niños, ajenos a la tormenta que se desataba entre los adultos, se aferraban a la tela áspera de su uniforme rojo, hundiendo sus narices en su cuello como si buscaran un aroma que su padre, con todas sus colonias importadas, jamás podría ofrecerles. Alejandro dio un paso más, invadiendo el espacio personal de la desconocida. Su mente de empresario, acostumbrada a resolver crisis con lógica fría, estaba colapsando. «Usted entró en mi casa», siseó, bajando la voz a un tono gutural para no despertar el pánico en sus hijos, aunque sus puños estaban cerrados con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. «Burló un sistema de seguridad que cuesta más de lo que usted ganaría en 10 vidas. ¿Cómo? ¿Quién le dio el código? ¿Es cómplice de alguien del personal?». Sus ojos se desviaron acusadoramente hacia Elena, quien seguía paralizada a unos metros, respirando con dificultad. Elena negó con la cabeza frenéticamente, con los ojos desorbitados. «No, señor, se lo juro por mi vida. Yo vi la puerta», tartamudeó la ama de llaves, dando un paso vacilante hacia la escena. Fue entonces cuando la pista nocturna, ese detalle que había pasado desapercibido en el caos de la huida, cobró un sentido aterrador. Elena señaló los zapatos de la mujer. Eran unas zapatillas deportivas blancas, desgastadas y sucias, con los cordones deshilachados. Pero lo que llamó la atención de Elena no fue la pobreza del calzado, sino lo que había en la suela. «Barro, señor Alejandro».
susurró Elena, llevándose una mano enguantada a la boca. Hay barro en la alfombra del pasillo principal. Lo vi antes de salir, pero no lo procesé. Es barro rojo, arcilla del jardín trasero. Elena miró a la mujer con una mezcla de horror y fascinación. La puerta de servicio no estaba forzada. La cerradura estaba intacta. Ella no la rompió. Ella la abrió. El silencio que siguió a esa declaración fue más pesado que los gritos. Alejandro miró a la mujer con una nueva capa de terror. Si tenía una llave o el código, significaba que esto no era un crimen de oportunidad. Era algo planeado, algo íntimo. ¿Quién diablos es usted?, exigió saber, su voz temblando por primera vez. ¿Cómo tiene acceso a mi casa? Responda o llamaré a la policía y me aseguraré de que se pudra en una celda hasta que mis hijos sean viejos. La mujer levantó la vista lentamente. Sus ojos, marrones y profundos, estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo por sí misma. No forcé nada, dijo con una voz ronca, rota por la emoción. La puerta siempre se dejaba sin traba los jueves. Ella me lo dijo. Ella me dijo que si alguna vez la necesitaba, la puerta estaría abierta. ¿Ella? Alejandro sintió un zumbido en los oídos. ¿De quién está hablando? De su esposa, señor, respondió la mujer, y al mencionar a la difunta, Lucas soltó un pequeño gemido de satisfacción en sus sueños, como si reconociera la referencia. La señora Clara. Ella sabía que esto pasaría. Sabía que usted se perdería en su dolor. La ira de Alejandro estalló. Era inaceptable. Era una profanación. Que esa mujer, una desconocida con ropa barata, se atreviera a poner el nombre de su santa esposa en su boca, era un insulto que no podía tolerar. Se abalanzó hacia adelante con la intención de arrancar a los niños de sus brazos por la fuerza bruta si era necesario. «No se atreva a nombrarla, suéltelos». Pero antes de que sus manos pudieran tocar a los niños, ocurrió algo que detuvo el tiempo. La mujer no se resistió, no luchó, simplemente inclinó la cabeza y comenzó a tararear de nuevo, un poco más fuerte esta vez. «Duerme, mi cielo, que la luna te ve». La melodía actuó como un escudo invisible. Mateo, que había comenzado a inquietarse por los gritos de su padre, se calmó al instante, su pequeña mano buscando el dedo índice de la mujer y apretándolo con fuerza. Alejandro se congeló, con las manos suspendidas en el aire a centímetros de sus hijos. Vio la escena con una claridad dolorosa. Sus hijos no eran rehenes, eran refugiados. Estaban huyendo del frío emocional de su mansión, de la tristeza infinita de su padre, y habían encontrado calor en esa mujer. La pista más grande no era el barro, ni la puerta abierta. La pista era el amor innegable, palpable y doloroso que emanaba de esa extraña. Y eso, para un hombre que se sentía vacío por dentro, era lo más aterrador de todo. Ella tenía algo que él, con todos sus millones, había perdido: la capacidad de consolar. Elena, observando desde atrás, notó algo más. En el bolsillo del delantal rojo de la mujer asomaba la esquina de un sobre de papel color crema. Un papel de alta calidad con un borde dorado. Elena conocía ese papel. Era la papelería personal de la señora Clara. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa mujer no solo tenía a los niños, tenía pruebas. Y lo que fuera que estuviera en ese sobre, Elena intuyó que tenía el poder de destruir o salvar lo que quedaba de esa familia rota. La farola de la calle parpadeó y emitió un zumbido eléctrico, bañando la escena en una luz anaranjada intermitente que hacía que las sombras bailaran alrededor del grupo. Alejandro seguía de pie, respirando con dificultad, atrapado en una parálisis emocional. No podía atacar a la mujer sin lastimar emocionalmente a sus hijos, que parecían estar en un trance de paz que no habían experimentado en meses. Pero tampoco podía permitir que esto continuara.
Elena, recuperando un poco de su compostura profesional, dio un paso adelante. Sus ojos de ama de llaves, entrenados para notar detalles que otros pasaban por alto, se clavaron en el rostro de la mujer ahora que la luz le daba de lleno. El uniforme rojo, el logotipo bordado en el pecho izquierdo, una taza de café humeante con las letras El Rincón de Marta. Elena parpadeó, su cerebro haciendo conexiones rápidas a través de la neblina del pánico. Ella conocía ese lugar. Era una cafetería pequeña, ruidosa y barata en el centro del pueblo, el tipo de lugar donde los trabajadores de la construcción iban a desayunar y los estudiantes se escondían para no ir a clase. Jamás, en 1.000.000 de años, la señora Clara, con su elegancia y su refinamiento, habría puesto un pie allí, y sin embargo, la cara de la mujer le resultaba inquietantemente familiar. No por haberla visto en la mansión, sino por haberla visto en la periferia de su vida cotidiana. «Espera», dijo Elena, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Sacó su teléfono móvil del bolsillo, lista para marcar el número de emergencias, pero su dedo se detuvo sobre la pantalla. Miró a Alejandro y luego señaló a la mujer con un dedo tembloroso. «Señor, yo sé quién es ella». Alejandro giró la cabeza bruscamente hacia su empleada. «¿Qué dices? ¿Es una ex-empleada? ¿La despedimos?» «No, señor», dijo Elena acercándose con cautela, como si se aproximara a un animal herido. «Es la mesera, la que atiende en la cafetería del centro, frente a la farmacia donde compro sus medicinas para la presión. La he visto a través del cristal 1000 veces». Elena se volvió hacia la mujer, su tono cambiando de acusación a incredulidad pura. «Eres Marta, ¿verdad? ¿La mesera?» La mujer de rojo levantó la barbilla, un gesto de dignidad que contrastaba con su posición arrodillada en la acera sucia. «Sí, soy Marta», respondió con voz firme, aunque sus ojos seguían fijos en los rostros dormidos de los niños. «Y no soy una criminal, señorita Elena. Usted me ha saludado un par de veces cuando pasaba». Alejandro soltó una risa seca, sin humor, una risa que sonaba más a un ladrido. «¿Una mesera? ¿Me estás diciendo que mis hijos, los herederos de la fortuna Montemayor, han sido secuestrados por una mesera de pueblo?» La incredulidad se transformó en un clasismo defensivo, una barrera que levantaba para protegerse de la absurda realidad. «Esto es una broma macabra. ¿Cuánto quieres? ¿Es eso? ¿Quieres dinero? ¿Planeaste esto con alguien para pedir un rescate?» Metió la mano en el bolsillo interior de su saco, buscando su chequera o su cartera, desesperado por reducir esta situación a algo que pudiera controlar. Una transacción. «No quiero su dinero», dijo Marta, y su voz tuvo una fuerza tal que detuvo el gesto de Alejandro. Su dinero no pudo comprar el silencio en esa casa. Su dinero no pudo hacer que estos niños dejaran de llorar de hambre porque extrañaban el sabor de la leche materna. «Yo no tengo nada, señor. Vivo en un cuarto alquilado y mis zapatos tienen agujeros, pero tengo algo que usted olvidó cómo usar». «¿Qué?», desafió Alejandro. «Tengo paciencia», dijo ella simplemente. «Y tengo una promesa que cumplir». «¿Qué promesa? Deja de hablar en acertijos», gritó Alejandro, perdiendo los estribos nuevamente. El grito despertó a Lucas. El niño abrió los ojos, vio la cara contorsionada de ira de su padre y, en lugar de extender los brazos hacia él, se giró y enterró la cara en el pecho de Marta, sollozando con miedo. «Mami, malo. Papá, malo». Ese rechazo fue la estocada final. Alejandro retrocedió como si le hubieran disparado. Su propio hijo le tenía miedo. Su propio hijo buscaba protección en los brazos de una mesera que olía a grasa y café barato. «Mire lo que hace», le recriminó Marta, no con odio, sino con una tristeza pedagógica. Comenzó a mecer a Lucas de nuevo, susurrándole palabras dulces al oído.
ignorando completamente al hombre poderoso que tenía enfrente. «Shh, mi amor. Papá está triste. Solo está triste. No es malo, solo le duele el corazón». Elena observaba la escena, sintiéndose como una intrusa en una tragedia griega. La dinámica estaba totalmente invertida. La sirvienta era la reina en ese momento, y el rey era un mendigo emocional. Pero la mente de Elena seguía trabajando. «Señor», susurró, acercándose a Alejandro y tocándole el brazo suavemente para sacarlo de su shock. Ella dijo que la señora Clara iba a la cafetería. Piénselo, la señora salía todas las tardes durante su embarazo. Decía que iba a clases de yoga, pero siempre volvía con olor a... Elena se detuvo, oliendo el aire. Un olor dulce, vainilla y canela emanaba de la ropa de Marta. Volvía con olor a pan dulce, el mismo olor que tiene ella. Alejandro miró a Marta con otros ojos. Recuerdos borrosos empezaron a emerger. Clara volviendo a casa con una sonrisa misteriosa, diciendo que había encontrado un lugar especial para pensar. Clara escribiendo en su diario durante horas. Clara pidiéndole que si algo le pasaba, prometiera no cerrar su corazón. «¿Por qué?», preguntó Alejandro, su voz apenas un hilo, la arrogancia desapareciendo para dar paso a la confusión de un viudo. «¿Por qué mi esposa se haría amiga de alguien como tú?» No quería sonar cruel, pero las diferencias sociales eran abismales. Clara era culta, viajada, sofisticada. Marta era simple. Marta levantó la vista y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa triste, pero llena de una calidez que iluminó la calle oscura. Porque su esposa se sentía sola en esa mansión de cristal, señor. Y en mi cafetería nadie la trataba como a la señora Montemayor. Allí era solo Clara, y yo era la única que la escuchaba sin mirar su reloj. La revelación golpeó a Alejandro. Mientras él estaba ocupado construyendo un imperio para el futuro de su familia, su esposa había buscado refugio en una cafetería barata para encontrar humanidad. Y ahora sus hijos hacían lo mismo. La historia se repetía de la forma más cruel posible. «Tengo que llevarlos a casa», dijo Alejandro, pero ya no era una orden, era una súplica. «Hace frío. Por favor, dámelos». Marta miró a los niños, luego a la calle oscura, y finalmente a los ojos de Alejandro. Sabía que no podía quedárselos. Sabía que la ley, el dinero y la sangre estaban del lado de él. Pero también sabía que si los entregaba ahora en medio de la calle, el trauma sería irreparable. «No se los daré así», dijo Marta con firmeza, poniéndose de pie lentamente, con un esfuerzo sobrehumano para cargar a los dos niños a la vez. Lucas y Mateo colgaban de sus caderas, pesados y dormidos. «Caminaré con usted hasta la casa, los pondré en sus cunas, y luego le mostraré por qué estoy aquí, pero no intente quitármelos ahora, o le juro que gritaré tan fuerte que todo el vecindario saldrá a ver al gran millonario haciendo llorar a sus hijos». Alejandro se quedó atónito ante la audacia de la mujer. Nadie le hablaba así, pero al mirar a sus hijos, plácidamente dormidos contra el hombro de ella, supo que no tenía opción. Asintió una vez, secamente. «Camine», dijo él, «pero Elena irá detrás de usted, y si intenta correr...» «No voy a correr», lo interrumpió Marta, comenzando a caminar hacia la mansión con paso firme, a pesar de sus zapatos rotos. «Uno no corre cuando lleva lo más valioso del mundo en los brazos». Alejandro se quedó atrás un segundo, mirando la espalda de la mujer que se llevaba a su familia de regreso a casa. Se sentía derrotado, confundido y extrañamente esperanzado. La noche apenas comenzaba y el secreto que Marta llevaba en su bolsillo estaba a punto de cambiarlo todo. El trayecto de regreso a la mansión fue una procesión fúnebre a la inversa, cargada de una tensión eléctrica que hacía vibrar el aire nocturno.
Marta caminaba al frente, con la espalda erguida a pesar del peso muerto de los dos niños dormidos, sus zapatillas sucias golpeando el pavimento inmaculado de la entrada privada con un ritmo constante y desafiante. Detrás de ella, a 3 pasos de distancia, Alejandro y Elena la seguían como guardias penitenciarios escoltando a un prisionero. O tal vez, pensó Alejandro con amargura, como súbditos siguiendo a una reina que acababa de conquistar su reino. Al llegar a la puerta de servicio, esa misma puerta de madera maciza que había sido la vía de escape y el secreto mejor guardado de la casa, Marta se detuvo. No necesitó buscar el picaporte. Sabía instintivamente que estaba abierto. Entró sin pedir permiso, cruzando el umbral hacia el aire acondicionado gélido de la cocina industrial. Alejandro sintió un golpe de vergüenza al cruzar su propia puerta trasera. La cocina, un espacio de acero inoxidable, granito negro y electrodomésticos de última generación que parecían sacados de una nave espacial, estaba en penumbra, iluminada solo por las luces LED azules de los hornos y la nevera. Era un lugar estéril, diseñado para la eficiencia, no para la vida. Y allí, en medio de esa frialdad clínica, la presencia de Marta en su uniforme rojo y gastado resultaba una anomalía visual violenta, una mancha de humanidad en un lienzo perfecto. «No los lleve arriba todavía», ordenó Alejandro, su voz resonando demasiado fuerte en el silencio de azulejos. «Si se despiertan en sus cunas y ven que usted no está, volverán a gritar, y no soporto más gritos esta noche». Se apoyó en la isla central de mármol, aflojándose la corbata de seda que sentía como una soga alrededor del cuello. Estaba agotado, física y emocionalmente, pero sus ojos no podían apartarse de la mujer. Marta se giró lentamente. Lucas y Mateo comenzaban a removerse, molestos por el cambio de temperatura y la luz artificial. Con una maniobra experta que denotaba años de práctica materna o muchas horas secretas con esos niños, Marta se sentó en una de las sillas altas de la barra, acomodando a un niño en cada pierna, creando un nido humano con su cuerpo. «No iba a subirlos», respondió ella en voz baja, ignorando la autoridad en la voz del dueño de casa. «Tienen hambre. El hambre no deja dormir, señor Alejandro. Usted debería saberlo. El vacío en el estómago duele más que el frío». Elena, que había entrado cerrando la puerta tras de sí y asegurando el cerrojo con manos temblorosas, dio un paso al frente, recuperando su rol de protectora de las reglas de la casa. «El chef dejó preparado el menú de la cena en la nevera», dijo, señalando el refrigerador doble de acero. «Hay puré de calabaza orgánica y pechuga de pollo al vapor. Puedo calentarlo en un minuto si el señor lo autoriza». Marta soltó una risa suave, casi inaudible, mientras acariciaba el cabello sudoroso de Mateo. «No van a comer eso, Elena. Lo han rechazado toda la semana. Es comida sin alma. Comida de hospital para niños que necesitan hogar». «Es comida de la mejor calidad», saltó Alejandro, ofendido en su orgullo de proveedor. «Tengo al mejor nutricionista pediátrico de la ciudad diseñando sus dietas. No me venga a hablar de nutrición una mujer que trabaja en una cafetería». La ofensa quedó flotando en el aire. Marta levantó la vista y sus ojos oscuros taladraron a Alejandro. No había odio en ellos, solo una lástima profunda que lo desarmó más que cualquier insulto. «El amor también nutre, señor, y sus hijos están desnutridos de afecto». Sin pedir permiso, Marta hizo un movimiento que dejó a Alejandro y a Elena paralizados. Con una mano sosteniendo a los niños contra su pecho, usó la otra para buscar en el bolsillo profundo de su delantal manchado. Elena contuvo el aliento, recordando el sobre, pero lo que Marta sacó no fue papel. Fue un recipiente de plástico barato, redondo, con la tapa desgastada por el uso y un borde ligeramente quemado, el tipo de Tupperware que se guarda en las casas humildes durante años. «¿Qué es eso?», preguntó Elena,
arrugando la nariz preventivamente, como si el recipiente contuviera veneno. «La cena», sentenció Marta. Colocó el recipiente sobre la isla de mármol de $10,000. El contraste era casi cómico. El plástico viejo contra la piedra pulida. Con un chasquido seco, abrió la tapa. No salió humo. La comida estaba tibia, mantenida caliente por el calor de su propio cuerpo durante la caminata. Un aroma inundó la cocina aséptica. No olía a trufa, ni a especias exóticas, ni a reducciones complejas. Olía a hogar, olía a caldo de pollo, a verduras cocidas lentamente, a hierbabuena y a un toque de comino. Olía a la cocina de una abuela. Alejandro sintió que ese olor desbloqueaba algo en su memoria, un recuerdo lejano de su propia infancia antes de la riqueza, antes de las juntas directiva y los trajes a medida. Pero el miedo a lo desconocido, el miedo a perder el control sobre la salud de sus hijos, lo hizo reaccionar. «No le dará eso a mis hijos», exclamó, dando un paso hacia ella para arrebatarle el recipiente. «No sé qué condiciones higiénicas tiene su cocina. Podrían intoxicarse. Elena, quítale eso». Pero antes de que Elena pudiera moverse, o Alejandro pudiera llegar a la isla, sucedió el milagro. Lucas, el gemelo que había lanzado el plato de puré orgánico contra la pared horas antes, abrió los ojos al sentir el olor. Sus pupilas se dilataron. Se enderezó en el regazo de Marta, miró el recipiente de plástico como si contuviera oro líquido, y con una voz clara y desesperada dijo una sola palabra: «Papá». No llamaba a su padre, llamaba a la comida. Papá, en el lenguaje de los niños, significaba comida rica, comida real. Mateo lo siguió al instante, despertando de su letargo y estirando las manos hacia el recipiente con una ansiedad que rompió el corazón de Alejandro. Alejandro se detuvo en seco, con la mano extendida a medio camino. Vio cómo sus hijos, que parecían lánguidos y tristes bajo su cuidado, de repente revivían con una energía voraz ante la simple presencia de esa comida callejera. Se quedó mudo, observando, mientras la dinámica de poder en la cocina cambiaba irreversiblemente. El millonario no tenía nada que ofrecer. La mesera tenía el banquete que los príncipes exigían. Marta no esperó la aprobación de Alejandro. Sabía que tenía unos segundos antes de que el orgullo del hombre bloqueara la necesidad de los niños. Sacó 2 cucharas de plástico azules de otro bolsillo, cucharas simples, mordisqueadas en los bordes, que evidentemente pertenecían a su propio hogar o a la cafetería. «A ver, mis pajaritos, despacio», susurró, su voz cambiando a ese tono melodioso que parecía hipnotizar a los pequeños. Cargó la primera cuchara con el guiso espeso, una mezcla de arroz, trozos de pollo deshebrado y zanahorias cortadas en cubos irregulares, y la acercó a la boca de Lucas. El niño ni siquiera esperó a que la cuchara llegara. Se inclinó hacia adelante y abrió la boca con una confianza ciega, tragando la comida y emitiendo un sonido de satisfacción gutural. «Mmm», que resonó en las paredes de acero. Luego fue el turno de Mateo. Abrió la boca como un polluelo, sus ojos fijos en la cara de Marta, ignorando completamente a su padre y a la niñera que observaban atónitos a 2 metros de distancia. Elena se llevó una mano a la boca, escandalizada, pero incapaz de intervenir ante la evidencia. «Señor», susurró, inclinándose hacia Alejandro, «mire cómo comen. No han comido así en 3 meses. Ni siquiera cuando vino el chef francés la semana pasada». Alejandro no podía responder. Sentía un nudo en la garganta que le impedía hablar. Estaba presenciando una derrota absoluta de su sistema de valores. Todo su dinero, todo su esfuerzo por darles lo mejor, se desmoronaba ante un Tupperware de plástico y un guiso casero. Se sentía un inútil, un espectador en la vida de sus propios hijos.
el sonido de las cucharas raspando el plástico y los pequeños gemidos de placer de los niños llenaron el silencio. Marta alternaba entre uno y otro con una eficiencia rítmica, limpiándoles las comisuras de los labios con sus propios dedos, sin usar las servilletas de lino que colgaban inútiles del soporte. No había protocolo, había intimidad. «¿Qué es?», preguntó finalmente Alejandro, su voz ronca, derrotada. Se acercó un poco más, arrastrado por una curiosidad mórbida. «¿Qué les estás dando?». Marta no detuvo el ritmo de la alimentación, pero levantó la mirada por un segundo. «Es el guiso que su esposa comía en mi local, señor. Ella decía que le recordaba a cuando era niña y no tenía que preocuparse por las calorías o la etiqueta. Cuando estaba embarazada, venía y se comía 2 platos. Decía que los bebés pateaban de felicidad cuando lo comía». Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó pesadamente en el mostrador. Clara, siempre Clara. Su esposa había estado construyendo una vida secreta, no de amantes o vicios, sino de simplicidad. Había buscado en esa mesera lo que la mansión no le daba: normalidad. «Ellos reconocen el sabor», continuó Marta, raspando el fondo del recipiente para sacar las últimas cucharadas. «Lo probaron a través de ella antes de nacer y... Bueno, he venido un par de noches. Cuando usted se quedaba dormido en el despacho con la botella de whisky, yo entraba. Les traía un poco, porque sabía que se estaban dejando morir de tristeza». La confesión cayó como una bomba. «¿Has entrado varias veces?». La voz de Alejandro se endureció, pero esta vez no por ira, sino por miedo. Miedo de su propia negligencia. «Mientras yo estaba borracho, alguien tenía que hacerlo», dijo Marta con una brutalidad honesta que cortó el aire. Le dio la última cucharada a Mateo, quien se lamió los labios y luego, con la barriga llena y el corazón contento, recostó la cabeza en el pecho de Marta, cerrando los ojos casi al instante. Lucas hizo lo mismo. En cuestión de segundos, el terror nocturno de la casa Montemayor se había transformado en una escena de paz doméstica. Elena miró al suelo avergonzada. Ella también había fallado. Había estado demasiado ocupada manteniendo la casa limpia como para notar que los niños necesitaban calor, no higiene. Alejandro miró a la mujer. Tenía el cabello despeinado, el uniforme sucio, las manos ásperas. Pero en ese momento, bajo la luz azulada de la cocina, parecía una virgen renacentista sosteniendo a 2 querubines. El millonario sintió una punzada de celos tan aguda que le dolió físicamente, pero también sintió una gratitud que le quemaba el orgullo. «No puedo pagarte por esto», dijo Alejandro, rompiendo el silencio, tratando de volver al terreno que conocía: el dinero. «No puedo pagarte por haberlos alimentado a mis espaldas. Es allanamiento de morada. Es ilegal». Marta levantó la vista y su expresión se endureció. Dejó el recipiente vacío sobre la mesa con un golpe seco. «Ya le dije que no quiero su dinero», repitió con firmeza. «Pero usted va a escucharme. Va a escuchar lo que su esposa me pidió que hiciera y va a leer la carta. Porque si no lo hace, si sigue siendo el hombre arrogante que cree que puede comprar el consuelo con juguetes caros, estos niños van a crecer odiándolo. Y eso, señor Alejandro, Clara no lo perdonaría jamás». Marta se levantó de la silla con cuidado, cargando a los niños dormidos con una fuerza que desmentía su complexión delgada. «¿Dónde está el cuarto?», preguntó, no como una empleada, sino como alguien que ha tomado el mando. «Vamos a acostarlos. Y luego usted y yo vamos a hablar en ese despacho donde se esconde del mundo». Alejandro asintió, mudo. Hizo un gesto a Elena para que se apartara. Por primera vez en meses, el señor de la casa obedecía órdenes.
Caminó hacia el pasillo, guiando a la mesera hacia las escaleras, sintiendo que cada paso lo alejaba de su vida anterior y lo acercaba a una verdad que, intuía, lo destrozaría por completo antes de poder sanarlo. Mientras subían, Alejandro vio que del bolsillo de Marta, el sobre color crema parecía pesar 1 tonelada. La carta. La voz de Clara desde la tumba. Estaba a punto de enfrentarse a la conversación más difícil de su vida, con una mujer a la que hace 1 hora habría mandado arrestar y que ahora era la única persona en el mundo capaz de hacer dormir a sus hijos. El ascenso por la escalera principal fue silencioso, pero cada paso retumbaba en la mente de Alejandro como una sentencia. La mansión, habitualmente fría y vasta, parecía encogerse alrededor del pequeño grupo. Marta iba delante, con la seguridad de quien conoce el camino, lo cual fue la primera puñalada en el orgullo de Alejandro en esta nueva fase del drama. Ella no preguntó dónde estaba la habitación de los niños. Simplemente giró a la derecha en el rellano, caminó por el pasillo alfombrado donde colgaban los retratos de los antepasados Montemayor y se detuvo frente a la puerta doble blanca que custodiaba el mundo de Lucas y Mateo. Alejandro aceleró el paso, adelantándose para abrir la puerta él mismo. Fue un gesto territorial, un intento patético de recordarles a todos, y asimismo, quién era el dueño de la casa. «Permítame», dijo con voz tensa, girando el pomo dorado. La habitación de los mellizos era un santuario, diseñada por los mejores interioristas de Europa. Tenía paredes pintadas a mano con escenas de bosques encantados, muebles de madera nórdica y una iluminación suave que se activaba por movimiento. Era perfecta y era fría. Marta entró con los niños dormidos en sus brazos y, sin dudarlo, se dirigió a la zona de los cambiadores. «Elena, trae las toallitas húmedas del cajón superior», ordenó Marta en un susurro, mientras depositaba a Lucas con sumo cuidado sobre el colchón acolchado. Elena, que había entrado detrás de Alejandro, obedeció instintivamente antes de darse cuenta de la irregularidad. Abrió el cajón y le pasó el paquete. Alejandro observó la escena con los ojos entrecerrados. La naturalidad con la que esa mujer se movía en el espacio más íntimo de su hogar era insultante. Marta limpió las manos y la cara de Lucas, quitando los restos de comida con una delicadeza maternal, tarareando esa melodía exasperante que parecía actuar como un sedante para los niños. Cuando terminó con Lucas y lo colocó en su cuna, y luego hizo lo mismo con Mateo, el silencio volvió a caer sobre la habitación. Los niños dormían profundamente, con los estómagos llenos y el olor a vainilla de Marta impregnado en sus pijamas. Fue entonces, al verlos tan ajenos a su propio padre, cuando la presa emocional de Alejandro se rompió. «Ya está», dijo Alejandro, su voz cortando el aire como un látigo. Dio un paso hacia el centro de la habitación, interponiéndose entre Marta y las cunas. «Ya comieron, ya duermen, ahora quiero que salga de mi casa». Marta se enderezó, alisándose el delantal rojo con las manos. No bajó la mirada. «Señor Alejandro, todavía tenemos que hablar. La carta...» «No me importa ninguna carta», estalló Alejandro, olvidando su propia regla de no gritar. La ira, caliente y tóxica, le subió por la garganta. Se sentía humillado, un intruso en su propia paternidad. «Usted es una manipuladora. Ha estado entrando en mi casa como una ladrona, seduciendo a mis hijos con comida grasienta y canciones baratas para jugar a la mamá. ¿Qué clase de enferma hace eso? ¿Cree que puede reemplazar a mi esposa? ¿Cree que porque les dio un poco de arroz ya tiene derechos sobre ellos?» Alejandro avanzó hacia ella, acorralándola contra el cambiador. Su respiración era agitada. «Mírelos. Ni siquiera saben quién soy yo porque usted se ha interpuesto».
Usted no es una salvadora, es una parásita emocional que se aprovechó de un hombre viudo y unos niños huérfanos. ¡Largo! ¡Fuera de aquí antes de que llame a seguridad y la saque a rastras! Elena dio un paso adelante, asustada por la violencia verbal de su patrón. «Señor, por favor, los niños», susurró. «Tú cállate, Elena», rugió Alejandro, girándose hacia la ama de llaves. «Tú eres cómplice por incompetencia. Dejaste que una extraña entrara en sus vidas». Volvió a mirar a Marta, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «Dije fuera, ahora. Y si vuelvo a verla cerca de esta propiedad, o cerca de la tumba de mi esposa, o siquiera en la misma calle que mis hijos, le juro por Dios que usaré cada centavo que tengo para arruinarle la vida». Marta no lloró ante los insultos. Su rostro se mantuvo sereno, pero sus ojos reflejaban una decepción profunda. No miedo, sino una lástima infinita por el hombre que tenía enfrente. «Me iré», dijo Marta con voz suave, pero firme. «Me iré porque no quiero que ellos despierten y vean a su padre convertido en un monstruo. Pero sepa esto, señor Montemayor, usted puede echarme del edificio, pero no puede sacarme del corazón de esos niños, y eso es algo que su dinero nunca podrá arreglar». Marta dio un paso lateral para rodear a Alejandro y dirigirse a la puerta. El sonido de sus zapatillas viejas sobre la alfombra de lana virgen fue el único ruido en la habitación durante 3 segundos eternos. Alejandro se quedó allí, respirando con dificultad, sintiéndose victorioso y vacío al mismo tiempo. Había recuperado su territorio. La intrusa se iba. Pero justo cuando la mano de Marta tocó el pomo de la puerta para salir, el aire en la habitación cambió. El clic del pomo de la puerta al girar fue detonante. Fue un sonido mecánico insignificante, pero para el subconsciente de los mellizos, que habían desarrollado un radar emocional de alta precisión debido al trauma de la pérdida materna, ese sonido significaba abandono. Mateo fue el primero. No se despertó poco a poco, no se removió. Se incorporó en la cuna de golpe como impulsado por un resorte, con los ojos abiertos de par en par, llenos de un terror absoluto. Miró hacia el lugar donde había estado Marta segundos antes y vio su espalda alejándose. El grito que salió de su pequeña garganta no fue humano. Fue un aullido, un sonido agudo, roto y desesperado que heló la sangre de Alejandro. ¡Mamá! Lucas se despertó un segundo después, contagiado por el pánico de su hermano, y se unió al coro de desesperación. ¡No! ¡No vaya! ¡Mamá! Alejandro, aturdido por la intensidad repentina del ruido, corrió hacia la cuna de Mateo. «Estoy aquí, papá está aquí. ¡Shh! Tranquilo, campeón, papá está aquí», dijo intentando poner su mano sobre la espalda del niño para consolarlo. Pero Mateo reaccionó como si lo hubiera tocado un hierro al rojo vivo. Manoteó el brazo de Alejandro, golpeándolo con sus puños cerrados, gritando con más fuerza, con la cara roja y bañada en lágrimas instantáneas. Se puso de pie en la cuna, agarrándose a los barrotes, estirando los brazos hacia la puerta, hacia la figura de rojo que se había detenido en el umbral. «¡Ella! ¡Ella!», gritaba Lucas desde la otra cuna, lanzando su peluche al suelo, rechazando cualquier consuelo que no fuera la mujer de la cafetería. El caos era total. El llanto de los niños rebotaba en las paredes pintadas a mano, amplificándose hasta convertirse en una tortura acústica. Alejandro se sintió impotente. Intentó cargar a Mateo, pero el niño se arqueó hacia atrás con tal fuerza que casi se cae de los brazos de su padre, luchando, pateando, mirando a Alejandro con una expresión de traición pura. «Haga algo», le gritó Alejandro a Elena desesperado. Elena corrió a la cuna de Lucas, pero obtuvo el mismo resultado. El niño la empujó, gritando el nombre que no le correspondía a nadie en esa habitación más que al fantasma de la madre y a la mujer en la puerta. Marta,
que se había quedado congelada con la mano en el pomo, se giró lentamente. Ver el dolor de los niños fue superior a su dignidad herida. Vio a Alejandro luchando inútilmente contra su propio hijo. Vio el miedo en los ojos de los pequeños. Vio la fractura emocional expuesta en carne viva. Soltó el pomo de la puerta. «Suéltelo», dijo Marta. Su voz no fue un grito, pero tuvo una autoridad tal que cortó el llanto de Alejandro. Cruzó la habitación en 3 zancadas largas, ignorando al millonario, y llegó a la cuna de Mateo. Alejandro, derrotado por la evidencia física del rechazo de su hijo, se apartó. En el momento en que Marta extendió los brazos, Mateo se lanzó hacia ella, aferrándose a su cuello con una fuerza desesperada, escondiendo la cara en el hueco de su hombro, sus sollozos bajando de intensidad instantáneamente para convertirse en un gemido rítmico. Marta se giró, tomó a Lucas con el otro brazo y levantó a ambos niños, sosteniendo casi 30 kilos de peso emocional y físico sin tambalearse. Se sentó en la mecedora de lactancia que había pertenecido a Clara, esa silla que Alejandro no había permitido que nadie tocara desde el funeral. Se sentó allí con los 2 niños encima y comenzó a mecerse. «Shh, ya estoy aquí, nadie se va. La tía Marta está aquí», susurró, besando las cabezas sudorosas de los niños. «Respiremos. 1, 2. La luna nos ve». La habitación, que segundos antes era un infierno de gritos, se transformó poco a poco en una burbuja de calma frágil. Los niños, agotados por el estallido de adrenalina, se quedaron quietos, aferrados a la tela roja de su uniforme como náufragos a una balsa. Alejandro observaba desde la esquina de la habitación, respirando con dificultad, con las manos temblorosas a los costados. Se sentía aniquilado. La realidad era innegable. Él era el padre biológico, el proveedor, el dueño de la casa, pero para sus hijos, él era un extraño. Y la mujer a la que acababa de llamar parásita era lo único que los mantenía cuerdos. Elena se acercó a Alejandro, con lágrimas en los ojos, y le tocó el hombro suavemente. «Señor», susurró, para que los niños no oyeran. «Mire eso. No es manipulación. Es amor. Es lo único que nos faltaba». Alejandro se pasó las manos por la cara, frotándose los ojos cansados. El orgullo se le había escurrido por los pies. Miró a Marta, que seguía meciendo a sus hijos con los ojos cerrados, tarareando bajito. «¿Qué hago?», susurró Alejandro, una pregunta retórica lanzada al vacío, llena de dolor. «¿Cómo compito con eso?». Marta abrió los ojos. Desde la mecedora, con los niños ya casi dormidos de nuevo, lo miró. Esta vez no había desafío, solo una seriedad urgente. Llevó una mano con cuidado al bolsillo de su delantal, sacando de nuevo el sobre color crema que Alejandro había rechazado antes. «No tiene que competir, señor Alejandro», dijo Marta en voz baja, cuidando de no despertar a los leones dormidos. Extendió la mano con la carta hacia él. «Solo tiene que entender». Clara sabía que esto pasaría. Ella sabía que usted se bloquearía. Por eso escribió esto. Por eso me buscó a mí. Alejandro miró el sobre. Reconocía la caligrafía elegante y curva de su esposa. Para Alejandro, cuando la oscuridad sea demasiada. Sus manos temblaron al extenderse para tomarlo. Era el eslabón perdido. La pieza del rompecabezas que explicaba por qué una mesera humilde estaba sentada en la silla de su esposa muerta, sosteniendo a sus hijos. «Léala», instó Marta. «Léala fuera. Nosotros estaremos bien aquí. No me iré hasta que usted termine». Alejandro tomó la carta. El papel estaba tibio por el contacto con el cuerpo de Marta. Asintió lentamente, incapaz de hablar, y salió de la habitación como un sonámbulo, dejando atrás la escena de amor que no le pertenecía, para enfrentarse a la voz de la mujer que había perdido. El pasillo estaba oscuro,
pero la carta en su mano parecía arder con luz propia. La puerta del despacho se cerró con un chasquido suave, aislando a Alejandro del resto de la casa. El silencio en esa habitación era denso, impregnado de olor a cuero viejo, tabaco y esa soledad rancia que se había acumulado durante los meses de viudez. Alejandro caminó hacia su escritorio, ese mueble masivo de caoba que solía ser su trinchera para dirigir imperios financieros, pero que ahora parecía un altar vacío. Sus manos temblaban de una forma que le avergonzaba, haciendo que el papel color crema crujiera en el silencio. Se dejó caer en el sillón de cuero, no con la elegancia de un ejecutivo, sino con la pesadez de un hombre viejo. Encendió la lámpara de lectura. La luz dorada cayó sobre el sobre. Para Alejandro, cuando la oscuridad sea demasiada. Leyó la frase de nuevo, sintiendo un nudo en la garganta que le cortaba la respiración. Era la letra de Clara, esa caligrafía inclinada y artística que él había visto en tarjetas de cumpleaños, en listas de la compra y en los votos matrimoniales. Pero esta vez, la tinta parecía vibrar con una urgencia póstuma. Con dedos torpes rasgó el sobre. El aroma salió disparado hacia él, antes incluso de que pudiera sacar el papel doblado. No era olor a papel viejo, era su perfume. Ese perfume floral suave, jazmín y sándalo, que ella usaba solo en ocasiones especiales. Alejandro cerró los ojos y aspiró profundamente, y por un segundo la sintió detrás de él, con sus manos sobre sus hombros, como solía hacer cuando él trabajaba hasta tarde. Desdobló la carta. Eran 3 hojas escritas por ambas caras. La fecha en la esquina superior derecha era de 2 semanas antes de su muerte, el día que ella le dijo que iba a una revisión de rutina, y volvió con los ojos rojos, alegando alergia. «Mi amor», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si Marta te ha dado esta carta, es porque las cosas en casa están mal. Es porque la tristeza ha ganado la primera batalla y tú te has encerrado en tu cueva. Y mis niños, nuestros niños, están pagando el precio de un silencio que no entienden». Alejandro sintió la primera lágrima caliente rodar por su mejilla. Clara siempre lo conoció mejor que él mismo. Sabía que su mecanismo de defensa era el aislamiento. Necesitas saber la verdad, Alejandro. Necesitas saber quién es la mujer del uniforme rojo. Sé que probablemente la miraste con desdén. Sé que te preguntaste qué hacía tu esposa, la señora de la mansión, juntándose con una mesera de pueblo. Pero tienes que entender algo. Marta me salvó la vida mucho antes de que el cáncer me la quitara. Alejandro frunció el ceño, limpiándose las lágrimas para poder seguir leyendo. Las palabras de Clara lo arrastraban a un pasado secreto que él ignoraba por completo. ¿Recuerdas cuando estaba embarazada de 5 meses? ¿Recuerdas que me sentía atrapada, gorda, inútil? Tú estabas en Tokio cerrando la fusión de la empresa. Yo estaba sola en esta casa enorme, rodeada de enfermeras que me trataban como si fuera de cristal, de empleadas que no me miraban a los ojos, de un lujo que se sentía como una jaula de oro. Un día me escapé. Le dije al chofer que me dejara en la plaza y caminé. Entré en la primera cafetería que vi porque necesitaba sentirme normal. Necesitaba estar rodeada de gente que se preocupara por pagar la renta, no por la bolsa de valores. Alejandro visualizó la escena. Su esposa, vulnerable y embarazada, entrando en el rincón de Marta. Me senté en la barra, estaba llorando. No podía parar. Marta se acercó. No me preguntó quién era. No le importó mi apellido. Me puso un plato de guiso delante. Sí, ese mismo guiso que probablemente acabas de ver. Y me dijo: «Come, flaca, las penas con pan son menos». Se sentó conmigo. Me habló de sus hijos, de sus deudas, de su vida dura pero llena de risas. Por primera vez en meses, Alejandro, alguien me tocó el brazo sin guantes de látex. Alguien me trató como a una mujer, no como a una incubadora de herederos. Alejandro apretó el papel.
La culpa le mordía el estómago. Él le había dado todo lo material, pero había fallado en darle lo esencial, conexión humana simple. Volví al día siguiente y al siguiente. Marta se convirtió en mi refugio. Ella no sabía quién era yo al principio. Para ella, yo solo era Clara, la chica triste embarazada. Cuando descubrió quién era mi esposo, no cambió nada. No me pidió dinero, no me pidió trabajo. Solo me siguió sirviendo café descafeinado y escuchando mis miedos sobre ser madre. Ella me enseñó a cambiar pañales con muñecos en la trastienda de la cafetería, porque me daba vergüenza admitir ante las enfermeras de casa que no sabía hacerlo. Ella me enseñó la canción de cuna que calma a los niños. Esa canción es suya, Alejandro. Es la canción que ella le cantaba a su hijo que murió. Alejandro se detuvo en seco. Leyó la frase de nuevo. ¿A su hijo que murió? El corazón le dio un vuelco. Miró hacia la puerta cerrada del despacho, pensando en la mujer que estaba arriba, meciendo a sus hijos. Marta perdió a su bebé hace 3 años en un accidente. Un conductor ebrio. Ella lleva ese dolor con una dignidad que me asombra. Cuando le dije que yo iba a morir, que los médicos no me daban esperanza, ella no lloró por mí. Ella me tomó las manos y me hizo una promesa. Me dijo: tus hijos no estarán solos, Clara. Yo no puedo reemplazar a su madre, pero puedo darles el calor que les va a faltar hasta que su padre aprenda a dárselo de nuevo. Alejandro, ella no está ahí por dinero. Está ahí porque está poniendo su propio corazón roto al servicio del nuestro. Está amando a nuestros hijos con el amor que no pudo darle al suyo. Alejandro soltó la carta sobre el escritorio como si quemara. Se cubrió la cara con las manos y por primera vez desde el funeral lloró de verdad. No el llanto contenido y elegante del viudo en el cementerio, sino un llanto feo, ruidoso. Un gemido animal que salía de las entrañas. Había juzgado a una santa. Había llamado parásita a una mujer que estaba canalizando su propia tragedia para salvar a su familia. La imagen de Marta bajo el árbol, protegiendo a los niños, cobró un nuevo significado. No era un secuestro, era un acto de amor supremo. Después de unos minutos que parecieron horas, Alejandro se obligó a respirar. Se sirvió un vaso de agua de la jarra de cristal, sus manos todavía temblorosas, y volvió a la carta. Faltaba una página, la página de las instrucciones. Ahora que sabes la verdad, Alejandro, te pido lo imposible, continuaba la voz de Clara, ahora con un tono más firme, casi imperativo. Te pido que dejes de lado tu orgullo. Sé que te duele ver que los niños la prefieren a ella ahora mismo, pero no es rechazo hacia ti, es instinto de supervivencia. Ellos huelen en ella la seguridad que tú perdiste cuando yo me fui. Tú eres un hombre bueno, Alejandro, pero estás roto. Y un hombre roto no puede sostener a 2 bebés que apenas empiezan a caminar. Alejandro asintió en la soledad del despacho, aceptando la verdad brutal de su esposa. Aquí están las cosas que necesitas saber, las cosas que Marta sabe y tú no, porque estabas demasiado ocupado trabajando para darnos un futuro, en lugar de vivir el presente con nosotros. Lucas tiene terror a la oscuridad absoluta. Necesita que la puerta quede entreabierta 2 centímetros. Marta lo sabe. Mateo odia la textura del puré industrial. Le dan arcadas. Necesita comida con trozos, comida real. Marta lo sabe. La canción de cuna. Tienes que aprenderla, Alejandro. No puedes comprarla en iTunes. Tienes que pedirle a Marta que te la enseñe. Y lo más importante, Marta necesita este trabajo tanto como los niños la necesitan a ella. No por el dinero, aunque sé que lo necesita, sino porque cuidar a Lucas y Mateo es lo único que la mantiene cuerda desde la muerte de su hijo. Se están salvando mutuamente. El párrafo final era una súplica directa al corazón del millonario. No la eches, Alejandro. Te lo ruego desde donde quiera que esté. Contrátala.
Dale un lugar digno, no como una sirvienta que entra por la puerta de atrás, sino como la nana de nuestros hijos. Deja que ella te enseñe a ser el padre que sé que puedes ser. Ella es el puente, mi amor. Ella es el puente entre tu dolor y la vida de nuestros hijos. Cruza el puente, no lo quemes. Te amo eternamente, Clara. Alejandro terminó de leer. Dobló la carta con un cuidado reverencial y la metió en el bolsillo de su camisa, justo sobre su corazón. Se sentía agotado, como si hubiera corrido un maratón emocional, pero al mismo tiempo sentía una claridad que no había tenido en meses. La ira había desaparecido, reemplazada por una vergüenza profunda y una gratitud abrumadora. Se levantó del sillón, se miró en el espejo de cuerpo entero que había en la esquina. Vio su traje arrugado, sus ojos hinchados, su postura derrotada. Se quitó la chaqueta del traje y la tiró sobre el sofá. Se aflojó la corbata hasta quitársela y la dejó caer al suelo. Se desabrochó los 2 primeros botones de la camisa y se arremangó las mangas. Necesitaba despojarse de la armadura del millonario. Necesitaba subir esas escaleras no como el señor Montemayor, sino simplemente como Alejandro, el padre de Lucas y Mateo. Salió del despacho y subió las escaleras de nuevo. La casa estaba en silencio absoluto ahora. Al llegar al pasillo de la planta alta, vio que la puerta de la habitación de los niños estaba entreabierta, tal como decía la carta que Lucas necesitaba. Una luz cálida y tenue salía del interior. Alejandro se acercó sin hacer ruido. Se asomó por la rendija. La escena que vio le rompió el corazón para luego volver a armarlo. Marta no se había ido a dormir al sofá ni se había sentado a esperar. Estaba incómodamente acurrucada en la alfombra entre las 2 cunas, con una mano metida a través de los barrotes de la cuna de Lucas y la otra a través de los barrotes de la cuna de Mateo. Estaba durmiendo en el suelo, haciendo de enlace físico entre los 2 hermanos. Sus zapatillas viejas y sucias contrastaban violentamente con la alfombra persa de seda. Su uniforme rojo estaba arrugado, pero su rostro, iluminado por la luz de la lamparita de noche, estaba en paz. Alejandro empujó la puerta suavemente para abrirla un poco más. El chirrido fue mínimo, pero los instintos de Marta eran agudos. Ella abrió los ojos de golpe, sin moverse, solo tensando el cuerpo, lista para defender a los cachorros. Al ver que era Alejandro, se relajó ligeramente, pero no retiró las manos de las cunas. Lo miró desde el suelo, esperando el veredicto, esperando ser despedida, esperando los gritos. Alejandro entró en la habitación. No dijo nada. Caminó hasta donde estaba ella. Marta se preparó para levantarse, avergonzada de ser vista tirada en el piso, pero Alejandro hizo un gesto con la mano para que se quedara quieta. Con un movimiento lento y doloroso para sus rodillas desacostumbradas, el millonario se arrodilló en la alfombra, frente a la mesera. Quedaron a la misma altura, ojos azules llenos de culpa frente a ojos marrones llenos de cansancio. «La leí», susurró Alejandro, su voz quebrada. Marta asintió sin soltar las manos de los niños. «Y bien, señor», llamó a la policía. «¿Quiere que me vaya ahora mismo?» Alejandro negó con la cabeza. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no las ocultó. Miró las manos de Marta, esas manos trabajadoras y ásperas que sostenían las manos suaves de sus hijos. «Perdóneme», dijo Alejandro. Fue una palabra que le costó pronunciar, una palabra que no solía usar. «Perdóneme por todo lo que dije abajo. Perdóneme por no haber visto lo que usted estaba haciendo por ellos. Perdóneme por haber dejado sola a Clara cuando ella la necesitaba a usted». Marta parpadeó, sorprendida. La dureza en su rostro se suavizó. «No tiene que pedirme perdón a mí, señor. Solo tiene que quererlos. Ellos lo están esperando». «No sé cómo», confesó Alejandro bajando la cabeza. «Tengo miedo de romperlos. Tengo miedo de que me odien porque les recuerdo que ella ya no está».
No lo odian, susurró Marta. Retiró suavemente su mano de la cuna de Mateo y con una audacia que solo el momento permitía, la puso sobre la mano de Alejandro, que descansaba en la alfombra. Están enojados con usted porque lo extrañan. El enojo es amor que no sabe a dónde ir. El contacto de la mano de la mesera fue eléctrico. No era romántico, era humano. Era la conexión de dos personas unidas por el amor a los mismos seres. Clara dice en la carta que perdió un hijo, dijo Alejandro, mirándola a los ojos. Marta retiró la mano como si la hubiera picado una avispa. Su mirada se nubló. El dolor, crudo y antiguo, cruzó su rostro. Sí, se llamaba Daniel. Tendría la edad de ellos ahora. Miró a Lucas y Mateo. Cuando Clara me contó que iba a morir, sentí que Dios me estaba dando una segunda oportunidad, no para recuperar a mi Dani, él ya es un angelito, sino para que todo este amor que tengo estancado aquí en el pecho tuviera un destino. Alejandro comprendió entonces la magnitud del sacrificio. Ella venía cada noche, cansada de trabajar todo el día de pie, para dar amor gratuito, reviviendo su propia maternidad perdida, sanando su herida, cuidándola de otros. «Quédese», dijo Alejandro. No fue una pregunta, fue una súplica disfrazada de oferta. «Señor, yo tengo mi turno en la cafetería mañana a las 6», empezó a decir Martauros. «No», la interrumpió Alejandro con firmeza. «Renuncie. Compro la cafetería si es necesario y la cierro. La quiero aquí, no como empleada doméstica. No quiero que limpie ni que cocine para nadie más que para ellos. La quiero como su nana, como su guardiana». Marta lo miró con incredulidad. «¿De verdad?» «Con una condición», añadió Alejandro, secándose la cara con la manga de la camisa. Marta se puso tensa de nuevo. «¿Cuál?» Alejandro señaló la cuna de Mateo. «Enséñeme la canción y enséñeme a hacer ese guiso. No quiero ser solo el que firma los cheques, Marta. Quiero ser el padre, pero necesito que usted me enseñe». Marta lo miró durante unos segundos eternos, evaluando la sinceridad del hombre. Luego, una sonrisa pequeña, genuina y cansada apareció en sus labios. «El guiso lleva su tiempo, señor Alejandro. El secreto es picar la cebolla muy fina y llorar un poco sobre la olla», bromeó suavemente. «Pero la canción la podemos practicar ahora». Y allí, en el suelo de la habitación más lujosa de la casa, el millonario y la mesera comenzaron a tararear juntos, en voz muy baja, la melodía que sanaría a la familia. Pero la historia no terminaba con un final feliz instantáneo. El destino tenía una última prueba, una vuelta de tuerca cruel preparada para la mañana siguiente, cuando la luz del sol revelara algo en los brazos de Marta que nadie había notado en la oscuridad de la noche. El sol de la mañana entró por la ventana del cuarto de los mellizos sin pedir permiso, un rayo de luz blanca y pura que cortó la penumbra azulada de la noche anterior. La habitación, que había sido el escenario de una batalla emocional y una tregua silenciosa, amaneció en una calma absoluta. Alejandro abrió los ojos con dificultad, sintiendo el dolor agudo en la espalda por haber dormido en el suelo, una posición indigna para un millonario, pero necesaria para un padre. Parpadeó varias veces, desorientado, hasta que el olor a vainilla y la respiración rítmica de los niños lo anclaron en la realidad. No se había movido en toda la noche. Seguía arrodillado, con la parte superior del cuerpo recostada sobre el borde de la alfombra, cerca de la cuna de Mateo. A su lado, a escasos centímetros, estaba Marta. La mujer no se había movido tampoco. Dormía en una posición fetal incómoda, con la cabeza apoyada sobre su propio brazo doblado, su mano derecha todavía extendida a través de los barrotes de la cuna, tocando los dedos de Lucas. Alejandro se incorporó lentamente, cuidando de no hacer ruido.
Observó a la mujer que había cambiado el curso de su vida en menos de 12 horas. A la luz cruel del día, Marta se veía aún más frágil. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas, moradas, marcas de un agotamiento crónico que el maquillaje barato no podía ocultar. Su uniforme rojo, ahora que lo veía de cerca, no solo estaba sucio, estaba raído en los bordes, zurcido a mano en las costuras de los hombros con un hilo de un tono ligeramente diferente, testimonio de una pobreza digna que lucha por mantener la apariencia. Fue entonces cuando la luz del sol, avanzando milímetro a milímetro sobre la alfombra, iluminó el brazo izquierdo de Marta. La manga de su uniforme se había subido durante la noche, dejando al descubierto la piel desde la muñeca hasta el codo. Alejandro contuvo el aliento y un frío helado le recorrió la columna vertebral, disipando cualquier rastro de sueño. El brazo de Marta era un mapa de dolor. No había piel inmaculada. La cara interna de su antebrazo estaba cubierta de moretones en diferentes etapas de curación, algunos amarillentos y viejos, otros de un negro azulado reciente y aterrador. Pero lo que hizo que el estómago de Alejandro se revolviera no fueron los golpes, sino las marcas de pinchazos, pequeños puntos rojos, rodeados de hematomas, alineados sobre la vena principal. 1, 2, 3. Contó media docena de marcas recientes. ¡Qué demonios!, susurró Alejandro, acercándose más, temiendo lo peor. ¿Drogas? La idea cruzó su mente cínica por un segundo, pero la descartó al instante al ver la serenidad de su rostro. Entonces vio el objeto que terminaba de explicar el horror. Alrededor de su muñeca, medio escondida bajo el puño de la manga, había una pulsera de plástico blanco, una pulsera de hospital. Alejandro estiró el cuello para leer la letra impresa en la etiqueta, sintiéndose como un voyeur de la tragedia ajena. Paciente, Marta Sánchez. Admisión, 0712, hace 2 días. Diagnóstico, anemia severa, desnutrición alta voluntaria contra consejo médico. Alejandro se dejó caer hacia atrás, sentándose sobre sus talones aturdido. La fecha era de hacía 48 horas. Alta voluntaria. Eso significaba que se había arrancado la vía intravenosa y se había ido del hospital. ¿Por qué? Para venir aquí, para venir a esta casa a alimentar a unos niños que no eran suyos, mientras ella misma colapsaba por falta de sangre y comida. Las marcas de pinchazos no eran de heroína, eran de vías fallidas, de extracciones de sangre, o peor, de donaciones. Alejandro recordó haber leído sobre centros en los barrios bajos que pagaban en efectivo por plasma. Una mujer anémica vendiendo su plasma para conseguir dinero rápido. ¿Dinero para qué? ¿Para el alquiler? ¿O para comprar el pollo orgánico y las verduras frescas para el guiso de Lucas y Mateo? La comprensión de la realidad lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Ella no solo les estaba dando su tiempo y su amor, les estaba dando literalmente su vida, gota a gota. Había gastado lo poco que tenía en comida para los niños y se había quedado sin nada para ella misma. En ese momento, Marta se movió. Un espasmo de dolor cruzó su rostro dormido y abrió los ojos de golpe, desorientada por la luz. Al ver a Alejandro mirándola fijamente, se incorporó de un salto asustada, tirando de la manga de su uniforme hacia abajo con un movimiento brusco y culpable, ocultando las pruebas de su sacrificio. «Señor Alejandro», tartamudeó, su voz ronca por el sueño. Se puso de pie tambaleándose, apoyándose en la cuna de Lucas para no caer. «Me quedé dormida. Lo siento mucho. No debí. El suelo no es lugar». Miró el reloj de pared y palideció. «Las 7. ¡El turno! El dueño de la cafetería me va a matar si llego tarde otra vez». Marta intentó alisar su delantal con manos temblorosas, evitando la mirada del millonario. «Ya me voy. Los niños siguen dormidos.
No harán ruido si no los despierta bruscamente. Yo volveré a la noche si usted me lo permite, pero ahora tengo que correr. Dio un paso hacia la puerta, pero sus piernas no respondieron. Su cuerpo, llevado al límite durante semanas, finalmente dijo «basta». Sus rodillas se doblaron como si fueran de papel. No hubo grito, solo un suspiro de aire escapando de sus pulmones mientras sus ojos se ponían en blanco y se desplomaba hacia adelante, directo contra el suelo de madera dura. «¡Marta!», gritó Alejandro. El millonario se lanzó hacia adelante con reflejos que no sabía que tenía, atrapándola en el aire a escasos centímetros del suelo. El impacto de su cuerpo contra el de él fue alarmante por lo ligero que era. Pesaba como un pájaro. Alejandro la sostuvo en sus brazos, sintiendo el calor febril que emanaba de su piel a través de la tela del uniforme. «Marta, respóndeme», le ordenó, dándole palmaditas suaves en la cara. Ella abrió los ojos un segundo, vidriosos y desenfocados. «El guiso», susurró delirando. «Hay que calentar el guiso a las 12, que no coman frío». Y luego su cabeza cayó hacia atrás, inerte contra el pecho de Alejandro. Los niños se despertaron por el grito de su padre. Lucas se puso de pie en la cuna, y al ver a su amada Marta caída, comenzó a llorar. Pero esta vez, Alejandro no se paralizó. El pánico se transformó en una fría determinación ejecutiva. «¡Elena!», gritó con una voz que hizo vibrar las ventanas. «¡Elena!». La ama de llaves entró corriendo segundos después, con el cabello aún en rulos y una bata puesta. Se llevó las manos a la boca al ver la escena. El patrón arrodillado en el suelo, sosteniendo a la mesera desmayada como si fuera la Piedad, con los niños llorando de fondo. «Llama al doctor Vargas», ordenó Alejandro, levantando a Marta en sus brazos como si fuera una novia cruzando el umbral. «Dile que es una emergencia código rojo, que venga ya, y tú, quédate con los niños. Cántales la canción, cántales la maldita canción, Elena». Alejandro salió de la habitación con Marta en brazos, corriendo por el pasillo hacia su propia habitación principal, la única que tenía una cama lo suficientemente grande y cómoda para la mujer que acababa de salvar a su familia y que ahora necesitaba ser salvada. Mientras corría, sintió la pulsera de hospital de Marta rozando su mano, un recordatorio plástico de su propia ceguera. Había estado tan ocupado llorando su propia desgracia que no vio a la mártir que se desangraba en su puerta. La habitación principal de la mansión, un espacio prohibido desde la muerte de Clara, olía ahora a alcohol antiséptico y a tensión. Alejandro caminaba de un lado a otro a los pies de la inmensa cama king size, con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos y el cabello revuelto, observando con ojos de halcón cada movimiento del doctor Vargas. Marta yacía en el centro de las sábanas de seda blanca, luciendo pequeña y fuera de lugar, con su uniforme rojo sucio todavía puesto. El médico, un hombre canoso de confianza de la familia, terminaba de ajustar el goteo de una bolsa de suero intravenoso que había colgado de un soporte improvisado con una lámpara de pie. «¿Y bien?», exigió Alejandro, deteniéndose en seco. «¿Se va a morir?». La pregunta fue brutal, directa, nacida del terror absoluto de perder a alguien más. El doctor Vargas suspiró, quitándose el estetoscopio del cuello. Miró a Alejandro con seriedad. «No se va a morir hoy, Alejandro, pero ha estado jugando a la ruleta rusa con su salud». El médico señaló el brazo de Marta, ahora vendado limpiamente. «Tiene una anemia ferropénica severa y un cuadro de deshidratación aguda. Sus niveles de glucosa están por los suelos. Alejandro, esta mujer no ha comido una comida completa en al menos 3 o 4 días. Su cuerpo se está consumiendo a sí mismo para mantenerse en pie». Alejandro sintió una punzada en el estómago. 3 días. Los mismos 3 días que ella había estado viniendo en secreto a alimentar a sus hijos.
Y esas marcas en el brazo, continuó el médico bajando la voz, son de donaciones de plasma frecuentes, demasiado frecuentes. Es ilegal donar con tanta frecuencia, pero hay lugares que no hacen preguntas si necesitas el efectivo. Ella estaba vendiendo su vitalidad, literalmente. Alejandro cerró los ojos, asimilando el golpe. Lo hacía por el dinero para la comida, murmuró, más para sí mismo que para el médico. Compraba ingredientes orgánicos caros para mis hijos porque mis hijos no comían otra cosa. Ella vendía su sangre para alimentar a mis hijos. El doctor Vargas arqueó una ceja, sorprendido, pero fue profesional y no hizo preguntas. Sea cual sea la razón, tiene que parar. Necesita reposo absoluto, nutrición intravenosa por 24 horas y luego una dieta rica en hierro y calorías. Y necesita dormir. Su cuerpo está en un estado de alerta de trauma. Es como si hubiera estado corriendo una guerra sola. Ella se queda aquí, sentenció Alejandro. No la moverán a un hospital. Usted se quedará aquí monitoreándola o traerá a sus mejores enfermeras. Quiero que tenga lo mejor. Si necesita sangre, tome la mía. Si necesita un riñón, tome el mío. Pero ella no sale de esta cama hasta que esté caminando mejor que yo. El médico asintió y comenzó a escribir recetas. En ese momento hubo un pequeño ruido en la puerta. Alejandro se giró. Elena estaba allí, sosteniendo a Lucas y Mateo de la mano. Los niños estaban en pijama, con los ojos rojos de llorar, pero tranquilos. Miraban hacia la cama grande donde su tía Marta dormía. «No pude detenerlos, señor», susurró Elena, disculpándose. Querían verla. No dejaban de preguntar por Mamá Roja. Alejandro sintió que se le rompía el corazón y se le llenaba de orgullo al mismo tiempo. Caminó hacia la puerta y se arrodilló frente a sus hijos. Por primera vez en meses, no los miró con miedo a su rechazo. Los miró como compañeros de equipo. «Escuchen, campeones», les dijo con voz suave pero firme. «Marta está muy cansada. Ella nos cuidó mucho tiempo, ¿verdad? Nos dio comida rica y nos cantó. Ahora le toca a papá cuidarla a ella. Ella está durmiendo en la cama de papá y mamá porque es la reina hoy. ¿Entendido?» Lucas miró a su padre, luego a Marta, y asintió solemnemente. «¿Marta pupa?», preguntó señalando su propio brazo. «Sí, Marta tiene pupa», admitió Alejandro, tragándose el nudo en la garganta. «Pero papá la va a curar. Lo prometo». Mateo se soltó de la mano de Elena y caminó hacia la cama. Alejandro se tensó, listo para detenerlo, pero el niño no intentó saltar encima ni gritar. Se acercó al borde del colchón, que quedaba a la altura de sus ojos, y depositó algo sobre la sábana, justo al lado de la mano inerte de Marta. Era su conejo de peluche. El conejo, sin el cual Mateo no podía dormir. Su posesión más preciada. «Pa Marta», susurró el niño, y luego se dio la vuelta y volvió con Elena. Alejandro tuvo que morderse el labio para no sollozar delante del médico. Ese gesto de generosidad pura, aprendido sin duda de la mujer que yacía en la cama, fue la prueba final. Esa mujer había sembrado semillas de bondad en sus hijos en medio del desierto de su propia depresión. «Elena, lleva a los niños a desayunar», dijo Alejandro con voz ronca. Prepara guiso, intenta hacerlo como ella. Tienes la receta en la cocina, ¿no?» «Vi cómo lo hacía, señor. Lo intentaré», prometió Elena, llevándose a los niños. Cuando la habitación quedó en silencio, solo con el sonido rítmico del goteo del suero, Alejandro acercó una silla al lado de la cama. Se sentó allí, vigilando el sueño de la mesera. Pasaron las horas. El sol del mediodía bañó la habitación. Alejandro no se movió. Tenía llamadas perdidas de la junta directiva, mensajes urgentes de sus abogados, pero el teléfono estaba apagado sobre la mesa de noche. Su imperio estaba en pausa, su realidad estaba allí, en esa respiración pausada. Cerca de la tarde,
Marta se movió. Sus párpados temblaron y se abrieron lentamente. Tardó un momento en enfocar. Vio el techo alto con molduras de yeso, la lámpara de araña de cristal, las sábanas de seda. Se asustó, intentando incorporarse, pero una mano firme y cálida la detuvo suavemente por el hombro. «Quieta», dijo Alejandro. Su voz ya no era la del patrón arrogante, ni la del viudo desesperado. Era una voz calmada, agradecida. «Estás en mi casa, estás a salvo y estás despedida de la cafetería». Marta lo miró con pánico. «¿Despedida? Señor, no puedo. Mis hijos, necesito el dinero». «Estás despedida porque tienes un nuevo trabajo», la interrumpió Alejandro, acercándole un vaso de agua con una pajita a los labios. «Bebe». Ella bebió con avidez. Cuando terminó, Alejandro dejó el vaso y la miró a los ojos. «He pagado tus deudas, Marta. Todas. Las del alquiler, las del préstamo que pediste para el funeral de tu hijo, las de la tarjeta de crédito». Marta abrió los ojos desmesuradamente. «¿Qué? ¿Cómo sabe usted?» «Tengo recursos», dijo él simplemente sin jactancia. «Y contraté a un investigador privado mientras dormías. Sé todo. Sé que donabas sangre. Sé que no comías. Sé que eres un ángel testarudo y suicida». Alejandro tomó la mano de Marta, con cuidado de no tocar la vía intravenosa. «Te ofrezco un contrato. No de niñera, de gobernanta de esta casa. Tendrás tu propio apartamento en el ala este, con tu propia cocina si quieres usarla. Aunque Elena cocinará para ti hasta que te recuperes. Tendrás un salario que te permitirá vivir dignamente y ahorrar. Y tendrás autoridad total sobre la crianza de Lucas y Mateo». Marta empezó a llorar, lágrimas silenciosas que rodaban hacia sus orejas. «No puedo aceptar tanto. Yo solo lo hacía por Clara, por la promesa. Y yo lo hago por la promesa que me hice a mí mismo esta mañana cuando te vi caer», respondió Alejandro, apretando su mano. «Prometí que nunca más dejaría que nadie que amara a mis hijos sufriera hambre o frío. Tú los salvaste a ellos. Déjame salvarte a ti. Por favor, nos haces falta». Marta miró hacia la puerta como si buscara a los niños. «Están abajo, comiendo el peor guiso de la historia que Elena está intentando cocinar», sonrió Alejandro levemente. «Necesitan a su maestra culinaria, pero primero necesitas sanar». Marta cerró los ojos y asintió levemente. La tensión de años pareció salir de su cuerpo, hundiéndola más en el colchón. «Gracias», susurró. «No», corrigió Alejandro, recostándose en la silla para montar su primera guardia real como padre y protector de su nueva familia extendida. «Gracias a ti, Marta. Descansa. Mañana será el primer día del resto de nuestras vidas». Alejandro se quedó allí, mientras ella volvía a dormirse, sabiendo que aunque Clara nunca volvería, su amor había enviado un bote salvavidas vestido de rojo para rescatarlos del naufragio. Y mientras el sol se ponía, pintando la habitación de naranja, Alejandro supo que la mansión ya no era un mausoleo. Volvía a ser un hogar. 6 meses después, la luz que bañaba la mansión Montemayor ya no parecía fría ni distante. Era una mañana de sábado y el silencio sepulcral que solía reinar en los pasillos de mármol había sido reemplazado por el sonido más hermoso y caótico del mundo. Risas. No risas educadas y contenidas, sino carcajadas estruendosas, acompañadas por el ruido de pies pequeños corriendo sobre la madera y el ladrido alegre de un cachorro de Golden Retriever que perseguía a 2 niños rubios por el salón principal. Alejandro estaba sentado en la alfombra del salón, no en su despacho. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta polo azul, una vestimenta que el antiguo Alejandro jamás habría usado fuera del gimnasio. Estaba construyendo una torre de bloques de colores con una concentración digna de una fusión empresarial, mientras Lucas y Mateo
ahora visiblemente más altos, con las mejillas sonrosadas y llenos de energía vital, conspiraban para derribarla. «¡Cuidado, papá! ¡Va a caer!», gritó Mateo, riéndose antes de lanzarse en plancha contra la estructura, haciendo volar las piezas de plástico por toda la habitación. Alejandro se dejó caer hacia atrás, fingiendo una derrota dramática, dejando que sus hijos se treparan sobre él como si fuera un gimnasio humano. «¡Traición! ¡He sido atacado por 2 monstruos!», exclamó, haciéndoles cosquillas hasta que los 3 terminaron sin aliento, tirados en el suelo, mirando el techo alto. Desde el umbral de la cocina, Marta observaba la escena apoyada en el marco de la puerta. Ya no llevaba el uniforme rojo de la cafetería, ni el delantal manchado de grasa. Vestía un pantalón de lino beige y una blusa blanca sencilla pero elegante, y su cabello, antes siempre recogido en un moño tenso y funcional, ahora caía suelto y brillante sobre sus hombros. Había recuperado peso. Sus brazos ya no mostraban los huesos ni las marcas de agujas. Sus ojos tenían un brillo nuevo, una mezcla de paz y propósito. No era la señora de la casa en el sentido romántico, pero era indudablemente el alma del hogar. «Señor Alejandro, chicos», llamó Marta con su voz suave pero firme, esa voz que tenía el poder de detener cualquier caos. «El almuerzo está listo, y si no vienen ahora, el guiso especial se lo va a comer el perro». La mención del guiso tuvo un efecto inmediato. Los mellizos se levantaron de un salto, olvidando los bloques y a su padre, y corrieron hacia la cocina gritando: «¡Tía Marta! ¡Tía Marta!». Alejandro se levantó más despacio, sacudiéndose las rodillas, y le dedicó una sonrisa de agradecimiento a la mujer que le había devuelto la vida. La cocina era el epicentro de la transformación. Ya no era un laboratorio estéril. Ahora había dibujos de los niños pegados con imanes en la nevera de acero inoxidable, macetas con hierbas aromáticas en el alféizar de la ventana y un olor permanente a hogar. Elena, la ama de llaves, servía la mesa con una sonrisa relajada, habiendo perdido el miedo a ser despedida por cualquier error minúsculo. Se sentaron los 4 a la mesa. Alejandro presidía la cabecera, pero la silla a su derecha, donde solía estar la trona vacía y triste, ahora estaba ocupada por Marta, quien ayudaba a cortar la carne de Mateo. «Hoy es un día importante», dijo Alejandro, levantando su vaso de agua. El whisky había desaparecido de su dieta diaria, relegado solo a ocasiones muy especiales. «Hoy hace 6 meses que Marta nos encontró bajo el árbol». Marta bajó la mirada, sonrojándose levemente. «6 meses desde que usted casi me llama a la policía», bromeó ella, aunque con cariño. «La mejor decisión que nunca tomé», corrigió Alejandro, poniéndose serio. Miró a sus hijos, que comían con apetito voraz, sanos y felices. «Marta, quiero que sepas que la oferta sigue en pie. Los papeles de adopción simbólica, quiero decir, la tutela compartida en caso de que algo me pase a mí, ya están redactados». Marta levantó la vista, sorprendida. Habían hablado de asegurar su futuro, pero esto era diferente. «Alejandro, yo no soy su madre, Clara es su madre». «Clara es su madre en el cielo», intervino Alejandro con firmeza. «Pero tú eres su madre en la tierra. Tú les enseñaste a caminar sin miedo. Tú les enseñaste a comer. Tú me enseñaste a mí a ser padre. No quiero que haya dudas legales. Si mañana me cae un rayo, quiero que el mundo sepa que estos niños son tuyos tanto como míos». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. Asintió lentamente, incapaz de hablar, y extendió su mano sobre la mesa. Alejandro la tomó, y por un momento la familia estuvo completa en ese círculo de manos unidas sobre el mantel. Después del almuerzo, cumplieron con el nuevo ritual de los sábados.
Subieron todos al coche familiar, no la limusina con chofer, sino el SUV que Alejandro conducía personalmente, y condujeron hacia las afueras, hacia el cementerio privado donde descansaba Clara. El día estaba despejado, el césped del cementerio brillaba con un verde intenso. Cuando llegaron a la tumba de mármol blanco, no hubo la atmósfera lúgubre de antes. Los niños corrieron hacia la lápida como si visitaran a una pariente lejana pero querida. «Hola, mami», dijo Lucas, colocando una flor amarilla que había recogido del jardín de casa sobre la piedra fría. «Mira mis zapatos nuevos, corren rápido». Marta se quedó unos pasos atrás, respetuosa, dándole espacio a Alejandro. Pero Alejandro se giró y le hizo un gesto para que se acercara. «Ella querría que estuvieras aquí», le dijo. «Ella orquestó todo esto». Los cuatro se pararon frente a la tumba. Alejandro puso una mano sobre la lápida, sintiendo la textura de las letras grabadas. «Clara», susurró, y el viento pareció llevarse sus palabras suavemente. «Tenías razón, en todo. La oscuridad casi me traga, pero me enviaste un faro con uniforme rojo. Gracias. Gracias por amarnos lo suficiente como para planear tu sucesión emocional. Los niños están bien, están felices, y yo estoy aprendiendo a vivir de nuevo». Marta se acercó y tocó la lápida con sus dedos. «Promesa cumplida, señora Clara», dijo en voz baja. «No están solos, y nunca lo estarán mientras yo tenga vida». El momento fue interrumpido por Mateo, quien tiró del pantalón de Alejandro. «Papi, mami nos ve». Alejandro se agachó, poniéndose a la altura de sus ojos. «Siempre, campeón, ella nos ve. ¿Y sabes qué? Creo que hoy está sonriendo». De regreso a casa, el atardecer pintó el cielo de colores violetas y naranjas. Los niños se quedaron dormidos en los asientos traseros, agotados por el día. Alejandro miró por el espejo retrovisor y luego miró a Marta, que iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana con una expresión serena. «Marta», dijo Alejandro, rompiendo el cómodo silencio. «¿Sí? Estoy pensando en vender la empresa», soltó él. Marta se giró bruscamente. «¿Qué? ¿Pero si es su vida?» «No», corrigió Alejandro, señalando con la cabeza hacia los asientos traseros. «Esa es mi vida. La empresa es solo mi trabajo. Me he perdido los primeros 2 años de sus vidas construyendo un imperio que no necesito. Tengo suficiente para vivir 10 vidas. Quiero estar ahí. Quiero llevarlos al colegio. Quiero aprender a cocinar ese guiso sin quemar las cebollas. Quiero vivir». Marta sonrió, una sonrisa amplia y radiante que iluminó el interior del coche. «Creo que es una idea maravillosa, Alejandro. Pero le advierto una cosa. Yo no voy a dejar de trabajar. Me gusta ser la gobernanta. Me gusta poner orden en su caos. No esperaba menos», rió Alejandro. «Somos un equipo». Llegaron a la mansión al anochecer. Llevaron a los niños a sus camas, repitiendo la rutina que Marta había instaurado: pijama, cuento y canción. Pero esa noche hubo una variación. Cuando terminaron de arropar a Lucas y Mateo y Marta empezó a tararear la canción de cuna, Alejandro se unió a ella. Su voz, antes torpe y tímida, ahora se entrelazaba con la de ella en perfecta armonía. «Duerme, mi cielo, que la luna te ve y el sol te espera al amanecer». Los niños cerraron los ojos, sintiéndose doblemente protegidos, envueltos en una manta de sonido tejida por las 2 personas que más los amaban en el mundo. Salieron de la habitación, dejando la puerta entreabierta esos 2 centímetros vitales. En el pasillo, bajo la luz tenue de los apliques de pared, Alejandro y Marta se detuvieron. No hubo un beso apasionado de película, ni una declaración de amor romántico forzada. Hubo algo más profundo, un abrazo. Alejandro abrazó a Marta con fuerza y ella apoyó la cabeza en su pecho. Fue un abrazo de camaradas de guerra
que han sobrevivido a la batalla, un abrazo de gratitud mutua. «Gracias por salvarme», dijo él en su oído. «Gracias por darme una razón para despertar», respondió ella. Se separaron, sonriéndose con complicidad. «Buenas noches, Alejandro», dijo Marta, caminando hacia su apartamento en el ala este. «Buenas noches, Marta», respondió él, quedándose allí hasta que ella desapareció por el pasillo. Alejandro caminó hacia su propio cuarto. Pasó por delante del espejo del vestidor. El hombre que le devolvía la mirada ya no tenía los hombros caídos ni la mirada vacía. Tenía arrugas nuevas alrededor de los ojos, arrugas de reírse, de preocuparse, de vivir. Se acercó a la mesita de noche donde descansaba la foto de Clara. La tomó entre sus manos y la besó suavemente. Luego la colocó de nuevo en su sitio, pero esta vez puso al lado un marco nuevo que había comprado esa misma semana. Era una foto tomada en el jardín, hacía unos días. En ella salían Lucas y Mateo, llenos de barro, riéndose a carcajadas. Y detrás de ellos, sentados en el césped, estaban Alejandro y Marta. Él tenía una mancha de pintura en la nariz y ella llevaba una corona de flores torcida que los niños le habían hecho. No era la foto de una familia perfecta de revista. Era la foto de una familia real, remendada, cicatrizada y hermosamente imperfecta. Alejandro apagó la luz, se metió en la cama y por primera vez en años no necesitó pastillas para dormir. El silencio de la casa ya no era soledad, era paz. Y mientras cerraba los ojos, supo que, pasara lo que pasara, el invierno había terminado. La primavera había llegado a la mansión Montemayor, traída de la mano de una mesera con zapatos rotos y un corazón de oro. Fin.